El plano sagital divide el cuerpo en izquierda y derecha. Es el plano principal del movimiento para el lanzamiento y captura de las esferas. El plano frontal divide el cuerpo anterior y posterior y es el plano de movimiento para la rotación de hombro y flexión de codo. El plano transversal divide el cuerpo en superior e inferior y es el plano de movimiento para la elevación y depresión de la muñeca. El eje longitudinal a lo largo del brazo es el eje principal del movimiento para el lanzamiento y captura de las esferas. En el eje transversal a través del hombro es el eje del movimiento para la rotación del hombro y la flexión de codo. En el eje sagital a lo largo del cuerpo es el eje del movimiento para la elevación y depresión de la muñeca. El deltoides, músculo principal de la rotación del hombro y el lanzamiento de las esferas. El bíceps branquial, músculo principal de la flexión de codo y el lanzamiento de las esferas. El tríceps branquial, músculo principal de la extensión de codo y el lanzamiento de las esferas. Los flexores de la muñeca, músculos que permiten la flexión de la muñeca y el control de las esferas. Extensores de la muñeca, músculos que permiten la tensión de la muñeca y el control de las esferas. Supinador y pronador del antebrazo, músculos que permiten la rotación del antebrazo y el control de las esferas. Los malabares son un ejemplo fascinante del movimiento humano que involucra la coordinación de músculos, articulaciones y sistemas nerviosos. Desde una perspectiva biomecánica podemos analizar los malabares como un movimiento que requiere control y movimiento. Los malabaristas deben controlar el movimiento de las esferas en el aire, lo que requiere una gran coordinación visomanual. Fuerza y resistencia. Los malabaristas deben aplicar fuerza para lanzar y atrapar las esferas, lo que requiere resistencia muscular y fuerza en los brazos y hombros. Movimiento articulado. Los malabaristas deben mover sus articulaciones, hombros, codos, muñecas de manera coordinada para controlar el movimiento de las esferas. Equilibrio y estabilidad. Los malabaristas deben mantener el equilibrio y la estabilidad mientras realizan el movimiento, lo que requiere una gran coordinación entre los músculos y el sistema nervioso somático. Por otro lado, el movimiento de los malabares puede ser analizado desde diferentes perspectivas, incluyendo movimiento en el plano sagital. El malabarista mueve las esferas en un plano sagital, lo que requiere una gran coordinación visomanual. Movimiento en plano frontal. Los malabaristas también mueven las esferas en un plano frontal, lo que requiere una gran coordinación entre los músculos y el sistema nervioso somático. En la fase 1, el malabarista lanza la primera esfera con un movimiento de rotación de hombro, abducción y flexión de codo, describiendo una parábola en el plano sagital. El vector de velocidad de la esfera se dirige hacia arriba y hacia adelante, en el eje longitudinal. Al mismo tiempo, el malabarista aplica una fuerza inicial para impulsar la esfera en el plano frontal. En la segunda fase, la esfera sigue una trayectoria parabólica, con un movimiento rectilíneo variado. Es por ello que el malabarista ajusta la posición de su mano y el brazo para seguir la trayectoria de la esfera en el plano transversal. El vector de aceleración de la esfera se dirige hacia abajo debido a la gravedad en el eje sagital. En la tercera fase, el malabarista captura la esfera con un movimiento de flexión del codo y rotación del hombro, abducción, en el plano frontal. Inmediatamente lanza la segunda esfera con un movimiento similar al de la primera fase en el plano sagital. En la última fase la repetición va a ser lo más importante, ya que se repiten las fases 2 y 3. Este gesto está inmerso en los planos sagital, frontal y transversal. Cabe resaltar que la coordinación y el timing son fundamentales para mantener el movimiento de las esferas. El gasto energético es mayor en los momentos de mayor demanda muscular, como durante la rotación del hombro y la flexión de codo. La energía se obtiene de la descomposición de los nutrientes, como carbohidratos, proteínas y grasas en el cuerpo.
Las leyes de Newton son fundamentales para entender cómo se mueven las esferas en los malabares. La primera ley establece que las esferas mantienen su estado de movimiento a menos que una fuerza externa las altere. La segunda ley establece que la fuerza aplicada acelera las esferas. La tercera ley establece que la fuerza aplicada es igual o opuesta a la fuerza ejercida por las esferas. ¿Cuál sería la cinemática y la dinámica? La cinemática sería el malabarista, ya que es el que ejecuta los movimientos para que las esferas tengan ese patrón, y la dinámica serían las mismas esferas, ya que sufre una perturbación en su ambiente. Ahora bien, hablemos de las palancas de primer y segundo grado, ya que estas son las que se aplican como tal en el movimiento de los malabares. En el primer grado, el eje de rotación sería el codo. La fuerza aplicada estaría en los músculos para lanzar o atrapar la pelota como tal. La resistencia sería el peso de la pelota y el brazo de palanca sería la distancia entre el codo y la mano. Ahora sigue la palanca de segundo grado. El eje de rotación es el hombro. La fuerza que aplica son todos los grupos musculares del brazo para lograr la flexoextensión y extensión del mismo. La resistencia es el peso del brazo y la pelota, y el brazo de palanca sería la distancia entre el hombro y el codo. Por otro tema hablaremos del brazo de palanca y del brazo de momento. El brazo de palanca es la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza aplicada. Y el brazo de momento. El brazo de momento es la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza resistente o con carga, en otras palabras. Para aterrizarlo un poco más, llevémoslo a los malabares. El brazo de palanca sería la distancia desde el hombro, este sería el eje de rotación, hasta la mano, donde se aplicaría la fuerza para lanzar la pelota. Del hombro hasta el centro de la pelota, donde se opone la resistencia del peso de la pelota. Me gustaría recalcar para qué nos serviría el brazo de momento, y este nos designa en qué momento se hace mayor fuerza. Por eso hablamos de una resistencia, para saber en qué momento específico hay mayor fuerza en el gesto. Ahora sacaremos el torque de los malabares, pero primero que todo, ¿qué es el torque? En biomecánica, el torque es la fuerza que genera la rotación en las articulaciones del cuerpo humano, producida por la acción de los músculos y la gravedad. Esto influye en movimientos, estabilidad y equilibrio. En el brazo derecho tenemos la siguiente información. Tenemos en la distancia 55 centímetros o convertido 0.55 metros. En la fuerza tenemos 0.441 newtons y en el ángulo tenemos 25.1 grados o convertido al seno 0.423. Para obtener el resultado del torque es muy sencillo, solo hay que multiplicar los valores ya convertidos, es decir, 0.55 metros por 0.441 newtons por 0.423 newtons. Esto nos daría un total de 0.102 newtons metros. El brazo izquierdo tiene mayor amplitud en sus grados, pero este no ejerce torque, sino resistencia a la fuerza de la caída de la pelota. Ahora el torque del brazo izquierdo. La distancia es de 55 centímetros o 0.55 metros convertidos. La fuerza es de 0.441 newtons y el grado es de 34.5 grados. Convertido en senos serían 0.566. Con los datos ya recopilados sabemos que el torque es igual a 0.132 newtons metros.